quiero hacer una aclaración previa, porque me imagino que más de uno de ustedes y los pocos comentarios que recogí se quedaron un poco desconcertados, por no decir algunos bastante desconcertados en algunas de las afirmaciones, observaciones y cosas que he ido exponiendo. Quizá otros ya lo han oído, están tranquilos o ya están curtidos a estas cosas. Yo simpatizo con quien siente que se le remueve el piso, porque yo lo he pasado, yo sé, y he sido angustioso. A veces es como dolores de parto, pero hay que ser honestos y poner las cartas todas ellas sobre la mesa. Y yo por formación y por temperamento sajón no soy proclive a hacer especulaciones si no tengo suficiente sustento, suficiente base, suficientes datos e información que me permitan de ahí dar un paso más adelante. Soy bastante pragmático en ese sentido, o algunos me dirían positivista, ver para creer. Pero es que mucho de nuestra teología, y también por lo tanto, la que hacemos a partir de lecturas de la Biblia, se basa en especulaciones, que no tienen muchas veces ningún otro sustento que lo que en inglés dicen wishful thinking. Ya quisiera que fuera así, pero no pasa de ahí. Entonces no se sostiene ante la crítica. Y cuando se le critica o se hace una observación crítica, se observa cómo es la mentalidad típicamente, dice, bueno, lo que pasa es que te falta fe, o tú simplemente créelo. Entonces se acabó la discusión. O sea que no hay nada razonable o suficientemente sustentable detrás. Y cuando hablamos de Biblia, ahí sí tenemos materia, porque tenemos textos, expresiones, tenemos gramática, tenemos historia, tenemos datos de la arqueología, la ciencia nos han ayudado, como en este caso, a ver dimensiones que estaban y que no estábamos conscientes. De repente se nos abre una ventana, y me ha pasado a mí, a lo mejor a más de uno de ustedes, empieza a cambiarse los esquemas. Y la religión que nos dieron, cuando éramos pequeños, lo de mi generación más o menos, era pre-vaticano, era el catecismo, y simplemente te la crees y se acabó. Ni siquiera nos entrenaban a cuestionar, la virtud era obediencia y acatamiento, se acabó. Tú simplemente crees porque sí, y entonces no pensabas en nada. Entonces simplemente seguías así, repitiendo lo mismo y se lo exigías a otros. Y lo hacen aún hoy día, en catecismo de tipo pregunta-respuesta. Entonces te preguntas qué sustento tiene. Vas creciendo y el mundo nos va planteando inevitablemente muchos interrogantes. Hoy día más que nunca. Hoy día ya no hay miedo de cuestionar, ni siquiera los religiosos. No es hoy. El hoy remonta al siglo XVIII clásicamente, con la Ilustración, con esa frase que ya cité de Immanuel Kant, atrévete a pensar, independientemente de los dogmas, de los planteamientos. Piensa, simplemente piensa, nada más, no te pido más que pienses. Juan Pablo II era un buen seguidor de eso también, invitaba a la razón. Y Monseñor, que después fue Papa Ratzinger, está preocupado, lo habrán oído muchas veces, el diálogo entre la fe y la razón, es uno de sus temas constantes, diálogo fe-razón. Pero eso supone también sustento, debe tener base. Si de repente la información que obtengo choca o va a contrapelo, contrario a lo que yo pensaba, pues tengo que basarme en lo que tengo como datos específicos. Mira, observa esto, esto y esto y esto, ¿qué vas a hacer? Negándolo no elimino el problema, porque el problema sigue estando ahí. Entonces, esa es cuestión de honestidad. Si es que a mí me molesta, bueno, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo hacer con ustedes otra cosa que ser absolutamente honesto en lo que yo sé hasta donde sé, y estoy abierto a cambiar mi opinión. Y me alegraría que la tenga que cambiar si me dan suficientes elementos para poder hacerlo. Entonces, siento que voy pisando tierra firme. Y es eso, poner tierra firme debajo de nuestros pies. Los jóvenes de hoy día ya no se tragan el cuento, como dicen ellos popularmente. Ya no, hoy día te cuestionan y te preguntan, y si no lo hacen es por educación quizá, pero aparte de eso después lo cuestionan y lo mandan al tacho. Y entonces te encuentras con personas que son doctores en ciencia física nucleares y todas las cosas, pero en religión están en quinto de primaria. Y la tiran al tacho porque, bueno, soy ateo. Yo también soy ateo. Si me dices, ¿qué es lo que te hace ser ateo? Soy ateo. Sí. Estoy leyendo, bueno, de vez en cuando pico unas páginas de Richard Dawkins, está traducido al castellano, un libro en inglés lo conocerán, The God Delusion, o sea, el desengaño, la desilusión con respecto a Dios, no sé el título castellano. Es uno de los profetas del ateísmo. Y cuando leo las razones que él va dando, yo meneo la cabeza y digo, si esas son tus razones, yo también soy como tú, soy ateo. Yo en ese Dios no puedo creer. Y tienes razón. Entonces, ahí viene la pregunta que me hizo ayer,
sobre el tema de Dios. Es un tema muy delicado, sumamente importante, muy, muy delicado, que está a la base de muchas cosas, puesto que lo religioso tiene que ver de la relación de Dios con la trascendencia, ¿no? Con la divinidad, diciendo en términos más neutros. Entonces la pregunta es, cuando yo les hablaba de dos teologías, esa es la típica, ¿no? Dios se revela en Jesús, entonces todo lo que digo de Dios se lo aplico a Jesús. Si Dios es omnipotente, Jesús es omnipotente. Por lo tanto, es lógico que hiciera milagros, cosas por el estilo. Entonces, y no nos preguntamos por qué la gente no se convertía después de hacer milagros a Jesús. Podía ser 40.000 y la cosa sigue igual. ¿No se han dado cuenta? ¿No? Los milagros no lo hicieron, igual lo crucificaron. Igualito. O sea, eso no era, por ahí no va la cosa. Entonces, ¿me entienden? Entonces, el asunto está, ¿qué imagen de Dios tenemos? Y aquí habría que hablar largamente. No me voy a meter en eso porque me comería mínimo media hora, y no es mi tema, acá. Pero quisiera que lo reflexionen un poco. No quiero decir mucho más porque ya es suficiente, tienen que rumiar con lo que les voy dando yo a ustedes. Igual sucede con lo de la Biblia, ¿no? Decir que la Biblia es toda perfecta, o por ejemplo afirmaciones que el Antiguo Testamento, así global, el Antiguo Testamento preanunciaba la venida del Mesías, no lo puedes demostrar. Sacarás una docena de frases y eso no hace ni el 2%. ¿Y el otro 98% qué haces? Entonces decir que el Antiguo Testamento era la preparación para, no es así. Y que hay que leer todo desde el Nuevo Testamento tampoco, no es así. Porque el Nuevo Testamento va por un lado y el Antiguo se para en sus propios pies. En sus propios pies, tiene mucho que aportar por su propia cuenta. No todo está supeditado a la imagen de Jesús. Esas cosas globales, ¿no? Esas universales, la Biblia. No, ¿qué libro de la Biblia estás hablando? No es lo mismo hablar de Isaías que hablar de Job o hablar del libro de Éxodo, ¿no es cierto? Son distintos, son géneros distintos, los contenidos son distintos, los propósitos son distintos. Es decir, el Antiguo Testamento, hay de mucho cuidado, igual que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es pluriforme, tiene 27 escritos muy variados, no son todos igualitos, ni en género, ni en forma, ni todos hablan en el mismo tono sobre Jesús, para decir. Entonces hay que tener mucho cuidadito en muchas de estas cosas. Yo no puedo hacer una introducción a la Biblia tampoco aquí. Ya yo lo tengo puesto sobre blanco y negro, así que repítete lo que pienso. Bueno, aprovecho eso, es decir, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios castigador y el de Nuevo es el Dios misericordioso. No es cierto, porque en el Antiguo también con mucha frecuencia el Dios del Antiguo Testamento es el de la compasión, empezando por Éxodo. Muchas veces. Y en el Nuevo también tienes el Dios del castigo. Si no, coges la parábola de los viñadores homicidas, por ejemplo, o el banquete de bodas, cuando manda después a su ejército y los manda a matar a todos, en boca de Jesús aparece. Fuera, se acabó, igual que en el Antiguo Testamento. Claro, esos son modos de ver, obviamente, desde su perspectiva, de su mundo mitológico, era común ver a los dioses que están en las buenas y en las malas. Es el Dios de los ejércitos, que igual es el Dios de la compasión. Esa es su manera de ver. Nosotros tenemos la nuestra, y Jesús tuvo la suya, de hablar de Dios como Padre. Eso está ahí, está claro. Y es cierto que te dices, el mensaje de Jesús se podría como los lemas, ¿no? El Papa tiene el suyo. Jesús, el reino de Dios está al alcance. Podría decir, ese es el lema del escudo de Jesús, ¿no? Ese es su tema. Ahora, esto lo tengo que esta tarde compartir un poco más ampliamente con ustedes, siendo como es central, obviamente, ¿no? O sea, no lo voy a hacer exhaustivo, porque si no, estaríamos una semana, es un tema muy amplio, pero algunas pinceladas importantes. Es inevitable, no nos asustemos, que para conocer estos textos, como cualquier texto de la antigüedad, que necesite yo información que el texto no me proporciona, no me lo da. Yo lo que tengo es el texto. Para entender yo el acta de fundación de una institución de ustedes, de las nuestras congregaciones, tengo que saber el contexto del fundador a la fundadora, en qué momento, por qué enfatizó eso, que hoy día de repente enfatizaríamos de otro modo. Tengo que tener información que el acta en sí misma no da, porque cuando yo escribo, yo asumo que el que me escucha, como en esta tarde a ustedes, yo asumo que el que me escucha o el que lee lo que he escrito, porque somos del mismo mundo, de la misma cultura, nos entendemos. Entonces no tengo que estar dándote con nota a pie de página explicaciones, porque las nos entendemos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando cambio de contexto o de tiempos? Entonces tengo un problema ya, para empezar por el problema lingüístico, que es lo que significan las palabras. Entonces el texto no me lo da.
Y si lo interpreto mal, arriesgo tergiversar totalmente el sentido. Por ejemplo, descender a los infiernos, que lo tenemos en el credo, no tiene nada que ver con el infierno. Porque Sheol, o los Hades, es el lugar donde están los muertos. Es lo que quiere decir el credo, se murió de verdad, no era catalepsia. Eso es lo que quiere decir. Pero nos quedamos en castellano, descendió a los infiernos, me dice, padre, ¿qué hacía Jesús en el infierno? Lo que pasa es que afuera hacía frío, entonces tenía que calentarse un poquito abajo. Entonces, no, y eso que abrió las puertas para lo que estaban esperando, eso es puro mito. Perdonen, pero es puro mito. No hay ningún sustento para eso. Ni de ángeles malos que cayeron de los cielos y esos son los demonios. Esa es la mitología antigua, que la tenemos aún hoy. Mitos tenemos por todos lados. Los que estamos en la Amazonía plagados de mitos. Es normal, es una expresión muy normal y natural. Entonces tenemos mitos más refinados, pero hay. Entonces, sí, los tenemos. Pero lo que pasa es esto, que hay que estar informado. Y lamentablemente, los textos bíblicos son de 19 siglos para atrás. Lamentablemente, digo, porque eso hace que para entenderlos correctamente, pues tenga que pelarme las cejas y perder el pelo, que ya no me queda mucho, para tratar de entender todas estas cosas. Y no termino de entender, siempre voy descubriendo algo nuevo, porque es así. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, lo que se hace, primero una traducción bien hecha, bastante bien hecha. Y yo pido una traducción que sea significativa, no literal, no de palabra por palabra, sino la palabra lo que evocan, y eso evoque con una palabra nuestra, como cuerpo, como persona. En vez de cuerpo pongan persona, nos va a decir algo más. Entonces, tienen miedo a cambiar las palabras porque somos idólatras de la palabra, ¿no? La palabra escrita, esa, no me la cambien. Dijo por muchos y no por todos, entonces me cambian el todo para poner muchos porque dijo muchos. Ok, entonces tenemos todo un problemón ahí. La segunda que necesitaría, y sí hay una versión que me pueda por lo menos ayudar, que es la versión de la Biblia de América, no la latinoamericana, de América. Lo recomiendo vivamente. En la versión grande, ¿eh? No la de bolsillo, porque las notas al pie de página te dan una explicación por bloques. Cada bloque, todo está comentado. Una buena introducción al día, actualizada, perfectamente comprensible, fiable, a cada uno de los libros, y por bloques abajo tienes hasta los salmos, te pone todo un párrafo abajo, qué es lo que básicamente se quiere decir en este salmo. Y es una ayuda, de algo que yo de por mí no me doy cuenta. Y así tú puedes leer. Yo hice un ejercicio hace muchos años cuando recién salió, pues dije, voy a leer la carta a los hebreos, que nunca la había estudiado. Entonces, uno no estudia todo tampoco, pues, olvídate. Entonces se concentra en 2 o 3 y el resto, sabe Dios cuándo. Pues bueno, y me puse a leerla con la Biblia de América. Se comenta, ¿eh? Y cuando terminé la lectura con los comentarios abajo, se me aclaró totalmente el panorama. Está bien hecha, dije, qué bien, me quito el sombrero, como dice, chapeau. Entonces dije, ya, ok. Hay algunas cosas, ¿no? Eso necesitamos, porque lamentablemente es así. ¿Qué hace el pueblo sencillo? Depende de nosotros, lo que usted dice. Tenemos que estar por eso instruidos, para que no le digamos cuentos que después tengamos que desmontar. Lo de Adán y Eva, por ejemplo, el bendito cuento de Adán y Eva. La manzanita, o la perrita o la chirimoya. Entonces volvemos ahora sí justamente al Evangelio de Marcos. Mencionaba que es importante tener una mínima idea del destinatario, que se suele omitir. No voy a hablar del emisor de Marcos, no sabemos prácticamente nada. Se nos pierden leyendas. ¿Que fue discípulo de Pedro? Sí, pues. Vaya usted a saber lo que dice por ahí, Eusebio Cesarea dice que fue, cuentan, pero si es que fue discípulo de Pedro, Pedro queda peor parado en ningún otro evangelio como que en el de Marcos. En Marcos Pedro queda por los pisos. Ese que no entiende, ese que reniega, ese es el ignorante, mete la pata cada rato. Ese es Pedro. El que tiene que decir, ponte tras mío, Satanás, porque no has entendido nada. Se hubiera podido omitir todas esas cosas si es que Pedro era su protector o era su preceptor. Bien, mucho más no sabemos de él. Y a mí qué importa, no me preocupa. Quien fuere, más que un nombre, probablemente de origen grecorromano por el nombre Marcus, que no es un nombre hebreo, el nombre me dice algo, pero después no mucho. Pero ¿qué podemos saber del destinatario? Sí podemos saber algunas cosas cuando uno va viendo con atención las referencias, las alusiones, en el texto mismo, pensado para el auditorio, uno se da cuenta de que
estas referencias culturales, referencias geográficas y otras, apuntan a una comunidad, a un mundo más bien rural, más que urbano. Observamos que, por ejemplo, el héroe, o sea, Jesús, hablando de la narrativa, parece más cercano a los campesinos que a los artesanos. Habla de los pajaritos, aunque su familia fuera artesana. Habla de trigo, habla de la siembra, habla de cosecha, habla de cizaña, habla de granos, habla del campo, no habla de la ciudad. Podía haberlo hecho. En Lucas, Jesús parece más bien más citadino que rural. Porque es así. Por eso, y en Mateo también, nace en una casa, no nace fuera, en un campo, ¿no? Sin embargo, en Marcos se observa que es mucho más cercano a los campesinos, aunque su familia fuese artesana o albañil. No sabemos si era carpintero. Ese carpintero déjenlo ahí tranquilo. Artesano es la mejor palabra. Para tecnos, de ahí viene tecnología. Puede haber sido carpintero, albañil, constructor, lo que sea. Eso es irrelevante. Jesús se mueve además en el Evangelio en el campo. Va y viene en el campo. No entra a las grandes ciudades. No va a Tiberíades, y a pesar de que está a apenas 7 kilómetros de distancia, la capital de la Galilea, ni siquiera saben a lo mejor ustedes cuál era la capital. Y era la capital. ¿Sabe alguien cuál era la capital de la Galilea? No aparece en el Nuevo Testamento siquiera mencionada. La capital de la Galilea, ¿cuál era? Y está a 7 kilómetros de Nazaret. Y nunca se menciona. Séforis. Séforis. ¿Ya ves? Y nunca va, o no aparece en el Evangelio, como yendo a la ciudad. Y la única vez que va a una ciudad, que es a Jerusalén, termina mal. Se mueve en el campo, alrededor del lago, que todo está ahí cercano, pero el mundo es sencillo, fuera de las grandes ciudades. Jesús trata benévolamente con gente marginada, que está en las afueras de la ciudad. Lisiados, pobres, endeudados, pastores, pescadores, gente que no vive dentro de la ciudad, sino fuera de ella. El 90 y tantos % de la población vivía fuera de las grandes ciudades, en aldeas, en puebluchos, en caseríos, sueltos de repente uno por aquí, otro por allá, pero en las grandes ciudades, en Galilea había más que 2, Tiberíades y Séforis. Las otras, Cafarnaúm era chiquitito, ¿eh? Y Nazaret era chico. Se calcula Nazaret en ese tiempo, ahora es famoso, por supuesto, por la Anunciación y la Basílica, entonces eso lo hizo famoso. Igual que Belén, le han hecho famoso por el nacimiento de Jesús, pero Belén era un pueblucho de nada. ¿Qué puede venir de Belén? Belén, de Judá, por si acaso, porque no se va a confundir con otro Belén que hay en Galilea, porque hay otro también. Y Nazaret se calcula, entre 20 y 30 familias vivían ahí. Eso es. Y claro, con este mundo es fácil de entender que están muy entramadas las familias unas con otras. Uno tose por allá y el otro te dice salud, porque te oyen inmediatamente, están tan cerca el uno del otro. Están todos, y la pequeña se puede ir a pie fácilmente de un lado a otro. Por eso Jesús iba de un lado a otro tranquilamente. Jesús podía tener gente que lo seguía, pero pensemos, ¿ustedes creen en su sano juicio que Pedro, por ejemplo, habría abandonado a su familia? Mujer, encárgate de los churros porque yo ahorita me voy con Jesús. Ya está. Y abandonó así alegremente, me voy a la aventura. ¿Tú crees? No. Es que no se nos ocurre. Nosotros decimos, y lo dejó todo y lo siguió. Oye, pero eso es irresponsable, seamos honestos. Claro, el texto como lo pinta es sintético y tiene una razón. Lo pone así, Jesús le dijo, tú ven y sígueme, dejó todo y lo siguió. ¿Qué quiere decir? La radicalidad del seguimiento. Ese es para el lector, para consumo del lector. Pero históricamente, ¿tú crees que le hubiera dicho, tú ven y sígueme? A ver si alguien te dice, tú ven y sígueme. Oye, wait, aguanta tu coche. ¿Y tú quién eres? Tienes que meterme letra. ¿Y para qué? Porque eso de que deja tu familia es bien fácil decir, Y en ese mundo no lo haces así nomás, porque tienes todo el pueblo te cae encima. ¿No es que están todos entramados? Entonces no es así, ese es para el lector. Y nosotros entendemos así la radicalidad. Eso es lo que Marcos quiere impregnar en la mente de los cristianos en los años 70 cuando está. Seguimiento tiene que ser radical. No es que dejes familia, ese no es el tema. El tema es que haya un corte para seguir a Jesús, cueste lo que cueste.
Por eso el tema de Marcos es eso. El cristiano tiene que jugárselas con integridad y coherencia. Bien. Y Jesús se movía por eso en aldeas y en pueblos, que podía entonces él estar un día o dos, lo que sea, y después volver. Su centro de operaciones probablemente era Cafarnaúm. Eso de que digan que no tenía casa, tómalo con calma, por favor, un poco de sal y pimienta, ¿ya? Porque eso de que no tenía casa es muy romántico. Por eso lo sacan del dicho, es que el hijo del hombre no tiene donde reposar la cabeza. Es un refrán, es como para decir, pues no tengo nada que darte, ¿qué cosa esperas? No te puedo ni cobija porque no la tengo, pues. O sea, no vengas porque te puedo dar algo a cambio. No. ¿Y cuál es el problema si tuviera casa? ¿Algún problema? ¿O que le gusta a usted que no tuviera casa? No, probablemente su casa, o tenía un lugar donde reposar en Cafarnaúm, porque vuelve siempre a Cafarnaúm, es un punto de referencia, va y viene, y por ahí son los discípulos, ahí es donde está la supuesta casa de Pedro. Ahora, puede ser, dejemos los arqueólogos que hablan por su cuenta, pero todo eso está. Entonces Jesús, el Jesús de Marcos, y puede que sea también Jesús histórico, por cierto, es un Jesús que se mueve dirigiéndose a gente del campo, gente sencilla. Y por ser gente sencilla, era, ojo que añado más, era iletrada. Iletrada. Porque tampoco creamos que en esa época todo el mundo sabía leer y escribir. Los estimados que se han hecho, de lo que yo he leído, no soy experto en eso, pero en varios he leído lo mismo, se estima que sabrían leer en esa sociedad del Imperio Romano y en el Mediterráneo con más razón, 2 a 3% de la población total. Sabrían leer y escribir menos. Por eso tienen los escribas. De ahí vienen. Eran los teólogos, tenían acceso a los textos, podían trabajar los textos, estudiar los textos y sabían escribir. La mayoría no tenía. Jesús sabía leer. Yo no sé, ¿sabía escribir? Sí, claro, sacamos el Evangelio el domingo. En el momento que está con la adúltera, se puso a escribir. Se puso a hacer garabatos. No te dice, escribió palabras. Estaba jugando Michi. ¿De qué me importa? Pero es que algunos hacen una cuestión de estado de estas cuestiones. No, lo que te quiero decir un hombre de su tiempo, normal. Entonces su conocimiento bíblico le vendría de lo que escuchaba, de lo que se contaba. De ahí tiene después ya mucho eso puesto por escrito en los Targumim, es literatura judía que pone la manera de entender los textos bíblicos. Pero eso es lo que Jesús recogía. De ahí viene su imagen, su apreciación de Dios como Padre. De todo lo que he ido recogiendo, no quiere decir que tenía una Biblia a la cual podía referirse. Porque en Samuel primero, 14:5 dice tal cosa. Es que mi Biblia dice. No, Jesús no andaba con una Biblia. Ni los otros chequeando tampoco. Ni el Nuevo Testamento lo citan según ninguna versión. Desde memoria la mayoría de las veces. Que si de la Septuaginta o no, se pueden discutir académicamente. Bien, ese es el mundo al cual se dirige Marcos, un mundo sencillo. Y Marcos, él es un mundo que es básicamente analfabeto. Sin embargo, es un mundo muy sencillo, pero que depende mucho de su sociedad. ¿Dónde se ubica? No lo sabemos. Ya especulan. Si en Antioquía, más al norte, que queda en la actual Siria, donde se están bombardeando estos días, ¿ahí? O si es que fue cerca de Roma. Yo sospecho que más bien fue cerca de Roma. Pero bueno, los argumentos, por más que yo lo he visto, van 50-50 ahí. En favor y en contra del uno y del otro. No me interesa, pero fue en Huacho. Y ya está. Escribí en Huacho y ya está. Claro, no es que no es indiferente, pues no es lo mismo escribir en Huacho que escribir en Roma o escribir en Antioquía, porque son mundos distintos. Pero una cosa es dónde vive el que escribe y dónde vive el que lee. Si viven en la misma aldea, no tiene mucho sentido tener un texto escrito. Podría, a la postre. Pero si vive lejos, sí. Tenemos el caso de Lucas, que lo dirige a alguien. Lucas a un tal Teófilo. Entonces, si está por escrito, quiere decir que Lucas vivía como el Pablo a los romanos cuando escribe la carta porque no está en Roma, ¿no es cierto? O a los Gálatas porque no está en Galacia, ¿sí? Porque si no, no lo pondría. Entonces, si Lucas dice a Teófilo es porque Teófilo está por un lado y Lucas está por otro lado. Entonces, desde allá lo compone y se lo envía. Es probable que sucediera lo mismo con Marcos, escribió para una comunidad, pero no interesa, y eso es bastante especulativo, no tengo datos, simplemente sospecha de lo que sería más natural pensar. Bien, ¿cómo leer Marcos? Con esto, algunas pinceladas también.
observaciones. Recordemos antes que nada dos cosas entre muchas. Una, que es una narración, y dos, que es un todo que se para en sus propios pies. Que no es un conjunto de doctrinas, un conjunto de tratados teológicos, un conjunto de reglas, es una narración con diferentes escenas. Sintético, breve, no muy elaboradas las escenas, algunas muy cortitas, suficiente como para ir a lo medular y que el lector puede ampliarlo por su cuenta, en una catequesis, lo que fuere, pero era breve, como hacían los rabinos y se encuentra en la Mishnah, en los Talmudim. Bien, y es una narración de narraciones, de pequeñas escenas. De dónde vienen no me preocupa, no vamos a preocupar eso, cuál es el origen, que si viene de la fuente Q, que si viene, tenía relación con ella, si que tiene que ver con Jesús, que si Pedro, no nos preocupemos. Eso por uno. Otro que es un todo. Y es un todo quiere decir que para leerlo, si yo quiero entenderlo es como una película. Yo puedo ver el minuto 18 al minuto 24, pero me faltan los primeros 18 y lo que sigue después del 24. O sea, lo he sacado de contexto. Entonces lo que tengo que hacer es tener presente que es un todo y es una trama que se va desarrollando. Si uno observa la trama, observa que efectivamente, valga la redundancia, que efectivamente hay un desarrollo a través de estas pequeñas escenas, con ciertos paréntesis de por medio, que como haciendo un alto en el camino. Es un Jesús que empieza predicando, un Jesús que hace curaciones y hace milagros al principio, un Jesús que después ya buscan deshacerse de él y empieza a entrar en conflicto, un Jesús que anuncia y expande qué cosa consiste el reino de Dios, un Jesús que si uno lo va viendo la trama como es, va entrando cada vez más en honduras de confrontación. Tal es el grado de confrontación que termina, como todos bien sabemos, al final con un largo relato de la pasión. Tan es así que un autor, se hizo famoso, Martin Keller, decía que el Evangelio de Marcos es un gran relato de la pasión con una extensa introducción. Un poco exagerado, por cierto, pero apunta a una verdad. De los 16 capítulos, con todos los previos, 3 o 4 serían dedicados realmente a todo lo que tiene que ver con la pasión. Incluye los anuncios que tenemos, ¿no es cierto? Las previsiones, la búsqueda de deshacerse de él, de todo va apuntando siempre en esa misma dirección. Y después el relato de la pasión, que es bastante amplio, que leemos en Semana Santa, una de las versiones, la de Marcos. No sé si es la que tocará este año. Y de ahí viene todo lo anterior, es como una gran introducción, ese ¿por qué? Por eso que cuando hablan de la pasión de Jesús, mi crítica a la famosa película de Mel Gibson, La Pasión, dije, para mí, me disculpa, pero es una aberración. Perdonen, es una aberración. Porque donde es importantísimo que entendamos que esto que se produjo se debe a qué, cuáles son los antecedentes que explican por qué, y eso es lo que da sentido. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedía? Que desembocara a tal grado de deseo de deshacerse de él que lo condenan las autoridades religiosas y la autoridad política. ¿Qué pasó? Todo eso se lo come. Y todo lo que es sufrimiento se exalta. Tómate la molestia algún día en tu casa, lo hice cuando estaba eso en discusión, me senté a leer los 4 evangelios. ¿Qué es lo que dicen en términos de violencia los evangelios en torno a la pasión de Jesús? Lo vas anotando, le pega una bofetada, le pusieron una corona de espinas y míralo, no llegas ni a la 4ª parte de lo que te presenta la película. Está exageradísimo. O sea, bueno, a lo que voy es, se distorsiona el asunto no es que haya muerto, sino por qué murió, causas. Nosotros nos quedamos en consecuencias. Cuando pregunto por qué, como ustedes saben, se puede decir cuál es la causa de algo o cuál es el propósito de algo. ¿Por qué viniste? Porque quiero aprender, ese es tu propósito. ¿Por qué viniste? Porque me dieron 2 patadas y me dijeron, como no venga aquí, me quiten el postre. Entonces, esa es la causa. Porque como tengo miedo, mejor vengo. Entonces, no es lo mío, el por qué. No. Entonces, es el por qué murió Jesús, pero como causa. Nos quedamos en el propósito, para salvarnos, para redimir a la humanidad, para satisfacer a Dios por los pecados del mundo. ¿Sabe Dios qué es esa cosa? Todas las teorías que hemos escuchado. No, Jesús no creo que estaba pensando en nada de esas cosas. Él fue viviendo la escena, taca, 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 y le vino encima. ¡Pum!
Eso se hace absolutamente solidario con la humanidad. Si no, estamos jugando con la humanidad de Jesús. No saber qué es lo que me espera. Por eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que se puede leer de varias maneras, obviamente. Si como principio del Salmo o como un tema, no interesa, no dejemos eso. Pero la causa de esto, y eso es lo que se omite. O sea, ¿cómo leer Marcos? Repito, leer Marcos como un todo consecutivo, no desmembrándolo. Esa es la lectura, si quiero entenderlo todo. O sea, cada parte tiene sentido dentro de ese todo. Y tendremos, espero yo, ocasión de ver cómo, cuando se juntan las escenas, una explica a la otra, y cómo están alineadas una con la otra. Por el momento tengo que esperar eso. ¿Cómo leer Marcos? Hay que escuchar. Hay que escuchar. Les dije hace un rato que antaño la mayoría no sabían leer. Entonces, el texto fue escrito para ser escuchado. Sin numeritos, sin titulitos. Simplemente alguien lo lee y los demás simplemente se sientan y escuchan. ¿Cómo te suena? Tuve hace algunos años este actor, ¿cómo se llama? Hernán Romero. Todo el Evangelio, ¿alguien más? ¿Tú lo viste? ¿Quién más lo vio? ¿Alguien vio? El Evangelio de Marcos, de memoria, y lo iba contando. Y tú no tienes ningún texto, y sales con una idea distinta cuando empiezas a desmenuzar, a ver la palabrita y esto, buscarle sentidos y las aplicaciones morales, y sabios que tanto. Simplemente escucha. Fue escrito para ser escuchado. Por eso que es tan importante en las liturgias, cuando se lee algo así, que se le restituya esa condición de palabra oral. Está puesta por escrito para ser leída en público y en voz alta. No fue escrito para que lo sometamos a la lupa y lo analicemos. Que tengamos que hacerlo por la cuestión de comprensión, dado el tiempo que ha transcurrido, ese es otro asunto. Pero tengo que llegar a un momento en que sea capaz de simple y llanamente escuchar, que es lo bueno de la lección divina. Bueno, hay que saber escucharlo, pero hay que darle la entonación, otra vez que sea vivaz, de manera que el que escucha sienta que puede entrar en la escena. Se lo hablaba yo ayer cuando hablaba de la narratología. Entra en la escena. ¿Con cuál de los personajes tú te identificas o con a cuál simpatizas tú más? ¿A cuál te pareces? Entonces, ¿cómo te sientes tú ante esa escena? Y eso tengo que ir haciendo. Si no, estamos con un montón de ideas, conceptos. Es que la buena noticia es noticia que se vive, insisto, perdonen, es palabra viviente. No es un montón de conceptos, de ideas, de doctrina, de catecismo, de dogmas. Tiene su justo lugar, pero no es eso la buena noticia. Eso no es buena noticia, eso es para la chirimoya, acá arriba lo puedo tener. No me mueve los pies para nada. Tiene que moverme el hígado, los riñones. Entonces tiene que comprometerme. Si no, lo otro no compromete para nada. Está bien para las discusiones y para condenar a los que no piensan igual que yo. Los estudios bíblicos, por supuesto, nos han ayudado muchísimo a entender y conocer mejor el Evangelio. Pero tengo que evitar también, obviamente, al leer, proyectar yo mis ideas previas. Por eso cuando digo de escuchar, con todo lo que conocemos hoy, tengo que escuchar dejándome cuestionar. Como a veces digo en mis cursos, cuando entres, por favor deja tus ideas allá afuera, entra con la pizarra en blanco, porque si no te vas a sentir como Tupac Amaru, jalado por 4 lados distintos. Entre lo que te digo yo, lo que te enseñó tu mamá, lo que pertenece en el colegio y lo que tú enseñas, y lo que... Entonces no sé a cuál creer. Entonces, no es que me creas a mí, olvídate, tú hagas lo que quieras, pero sugiero eso. En el Evangelio también, hacer como si solamente existiera Marcos. No existe Mateo, Lucas, Juan. Tampoco no existían en ese tiempo. Marcos fue primerito. Si hubo otro no sabemos, pero no había otro que conozcamos. Entonces léelo como tal, no le metas, pero es que Mateo, ya estamos. Entonces tengo que preguntarme muchas cosas. ¿Por qué Marcos, por ejemplo, no incluye el Padre Nuestro? No tiene las bienaventuranzas y muchas cosas más. Deberíamos buscar saber, como hacen en la lección divina muy bien, primero, ¿qué es en primer paso lo que el autor quiso decir en su tiempo? ¿Qué quiso decir? Ahí hay un ejercicio un poco de imaginación, sí, pero basada en mi lectura. Ya sé yo a quiénes se dirige. Años 70. ¿Cuál es la problemática? Que la voy a describir dentro de un ratito. ¿Cuál es la problemática con la que se enfrentan? ¿Y qué está tratando de decirle a esta gente sencilla del campo?
mayormente que son o bien en pueblos pequeños, no bien en grandes ciudades, a lo mejor cerca de grandes ciudades, pero bien en pueblos, comunidades cristianas pequeñas, sencillas. ¿Qué es lo que les está tratando de decir? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Qué pretende? Por eso, más que preguntarme por el mensaje, también debo preguntarme qué efecto quisiera Marcos producir en el lector de su texto. Eso lo estudia la retórica. O sea, el arte de hablar como el efecto, este es el buen retorista como es Alan García, por ejemplo, uno lo escucha, ¿qué efecto produce? Dice, si sigue hablando, me vende hielo al esquimal. Es encantador de serpientes. Es que el arte de comunicar y te mueve. Fíjense, no sé a ustedes, lo digo, confieso aquí abiertamente. A mí viéndolo, estoy viendo, me los mandan por internet, amigos, el uno, el otro, pequeñas escenas del Papa actual, el Papa Francisco, a mí me conmueve. Está hablando, no yo bla, 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 en sus gestos, sus actitudes, eso es un lenguaje más que elocuente, para mí, habla más fuerte que las palabras verbales, sonoras, y a mí me entusiasma, o sea, me provoca, me produce un efecto. A lo que voy es esto, ¿qué es lo que Marcos quisiera provocar en su lector? Eso tengo que preguntarme. Si no me mueve nada es porque estoy acostumbrado o lo he intelectualizado. Claro, como lo he intelectualizado, igualdad. Y es por ahí que tengo que hacer el esfuerzo, hacer aeróbicos de ese tipo, no solamente para bajar de peso. Bien. Tengo que observar una serie de cosas también en el texto, darme cuenta que no es lo mismo que haya sido una curación el sábado que haya sido cualquier día de la semana. Los tiempos son importantes, que la crucifixión se resalte que ha sido en víspera de la Pascua, o históricamente real, pero ¿por qué lo enfatiza tanto? O que Jesús sintiera que la Galilea lo acoge, mientras que la Judea, sobre todo Jerusalén, está en las antípodas, busca deshacerse de él. ¿Por qué va y viene alrededor del lago? ¿Por qué sale la tierra de Galilea y se va a la Decápolis, se va a Tiro, a Sidón? ¿Por qué va y viene? ¿Por qué no se asienta y hace escuela? ¿Por qué va caminando? Claro, ya se lo dije, ¿no? Porque uno de los esquemas es que el cristianismo es un caminar. Y Marcos lo pinta, Lucas lo toma después ya como tema. Pero Marcos ya lo va pintando, el cristianismo es un caminar, no te asientas. Jesús no se asienta, no sé si dormía o no. Claro que sí, por supuesto, ¿no? Pero parece que constantemente está en movimiento. Es que el cristianismo es movimiento. Y lo dijo el Papa también. 3 cosas. Caminar, construir y proclamar. Y caminar es una de ellas. Y cuando se camina, no se está estancado. Eso, si estás estancado, estás para ponerte una vitrina en el museo. Entonces se camina. Y para adelante, no como el cangrejo para atrás. No vamos abriendo brecha. Me parece interesante la imagen, se quedó en esa. Me parece muy bien. El cristianismo es un seguimiento. Por eso Marcos empieza con eso, sígueme. Sígueme, camina, muévete. Es un camino de la Galilea hacia la Judea. Yo no sé si Jesús... Lo digo, pues no lo sabemos, se puede especular. Si Jesús bajó a Jerusalén una sola vez y fue fatal, o como decimos, Jesús tuvo una vida activa de 3 años, eso lo sacamos del Evangelio de Juan, porque 3 veces baja a Jerusalén, entonces tiene que haber sido 3 años. Obviamente, la tercera ya la vencida. Pero si tuviéramos solo Marcos, no estaríamos hablando de 3 años. Probablemente 7 meses, 8 meses, más que suficiente para un puñado así de gente, un mundo chiquitito, y baja a Jerusalén y se mete en Honduras y problemas y termina fatal. Pero bueno, ¿pero por qué ese recorrido? Va bien. Es que lo del lago, estar a un lado o estar al otro lado. Este es el lado en que estamos los judíos y el otro lado del agua al otro lado. Entonces, este es mi lado de la orilla y el otro es el otro lado de la orilla. Y eso está ahí en juego. Ellos lo ven así, eso mucho de situaciones, localizaciones. Eso lo tiene Marcos también muy presente. Son pequeños detalles que también debo observar y tenerlos presentes, ¿no? El lago no es simplemente el lago, es mucho más. En el lago hay tormentas, sobre el lago Jesús camina, hay que hacer una pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, él es más bien del campo también. Hay que observar los personajes, qué papel juegan. Más que lo que dicen, cuál es la interacción entre los personajes.
La tentación que tenemos de fijarnos, ya lo mencioné, en las enseñanzas, en las verdades que Jesús pudiera decir y de los errores y las ignorancias de la gente. Sino veamos el papel que juegan estos personajes en la trama. No nos quedemos centrados en pequeñas cosas como palabras sueltas. ¿Por qué hay tantas discusiones y disputas? O sea, no lo vemos muchas veces a Jesús hablando tranquila y calmadamente. Siempre hay un filón de controversia, de discusión, de necesidad de aclaración. O sea, no lo encuentro sereno. Siempre hay un filón, un aspecto, un ángulo que tiene que ver de conflictos tenues, fuertes, pero ahí está. ¿Por qué está así? ¿Fue así? ¿Fue un tipo como yo conflictivo? ¿O es que otros le hacían conflicto y no lo entendían? No sé. ¿Pero por qué me lo pintan así? Recuerda, madre, que yo estoy leyendo el Evangelio de Marcos en el año 70. ¿Do you understand? ¿Capisci? Yeah. Marcos estoy leyendo. No estoy leyendo lo que sucedió el año 30. Por favor, porque siempre nos analizamos, en tiempo de Jesús. No, como me lo pinta Marcos. Eso es lo que estoy leyendo. Si fue así en tiempo de Jesús, no lo sé, no me preocupa. Yo lo que tengo es esto. ¿Qué me dice esto como palabra de Dios? ¿Cuál es su mensaje? Si observamos las interacciones de Jesús con personajes, miremos quién empieza. ¿Empieza Jesús o empieza a cuestionarlo a él y Jesús replica? ¿Quién tiene la última palabra? Eso parece como Jalisco, nunca pierde. Jesús siempre tiene la última palabra. Terminó Jesús, dijo y todos se aplaudieron, bravo, se acabó. Oye, ¿así fue siempre? Entonces, ¿por qué lo pintan así? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se desarrolla esto? ¿Y cómo se resuelve? Podría aplicarlo al tema del divorcio. En Marcos 10, mírenlo. ¿Cómo está? ¿Cómo empieza? Le preguntan, y a veces ponen el evangelista para ponerlo a prueba. Es legítimo, ya está. El tema de la ley. ¿Y Jesús cómo responde? ¿Por qué responde así? En Marcos, porque no había grabadora en esa época, ni secretaria tomando notas. Así que simplemente las cosas sucedían. Y entonces veré cuál es el mensaje. Va más allá, por divorcio puedes poner otra cosa. Ayunos, limosnas, lo que tú quieras, son temas. Pero ¿cómo lo trata? ¿Qué es lo que él pone de relieve a la persona? Saca la cara por la parte débil. Ese es el point. Saca la cara por la parte débil. La mujer que es víctima del capricho del hombre que simplemente porque se le quemó el arroz, simplemente ya la despachó. Divorciada quedas. Y ella, ¿y ahora? ¿Y esa es una constante en Jesús o no lo es? Si lo leo en el conjunto del Evangelio, en la totalidad del Evangelio, una actitud muy de Jesús es precisamente sacar la cara por las víctimas inocentes del maltrato, de la prepotencia de otras personas. ¿Es el mismo Jesús o es otro Jesús? Ahora se convirtió en legislador. Hay que aprender a leer. Lo leemos con ojos jurídicos. Y no va por ahí, justamente Jesús no entra en ese juego. Léelo. Entonces cambiaría muchas cosas. Y habría menos sufrimiento en parte de muchas personas que son víctimas también de una lectura inocentemente equivocada. Unas breves palabras sobre el tiempo cuando escribe Marcos. Cuando decía el año 70 debe resonar en ustedes la destrucción del templo de Jerusalén. Y ese fue un capítulo tremendamente importante, de mucho peso en el judaísmo y por lo tanto también en el cristianismo, porque el cristianismo era todavía parte del judaísmo. Y aunque no fueran todos convertidos del judaísmo, en las comunidades había judíos convertidos también, y se contagia. Cuando vino esta catástrofe, cuando Roma destruye el templo en el año 70, destruyó con eso no solamente un templo de piedra, destruyó una larga historia, destruyó una unidad nacional, destruyó una manera de entender la religión. Había que rehacer y reconstruir todo. Entonces, aparte fue catastrófico. Lo que queda es el muro de los lamentos en Jerusalén, parte de la base del templo destruido. Por eso nada de que piedra sobre piedra no quedaría, quedaron un montón de piedrones, ahí están uno sobre el otro. Pero bueno, ¿qué pasó?
Y eso explica el famoso capítulo 13, digo famoso porque es un largo capítulo en Marcos dedicado abruptamente a lo que llamamos el fin del mundo. Pero en realidad es el fin de un mundo, no de el mundo, de un mundo. Y que hace muchas alusiones a la destrucción de Jerusalén. Hay algunos que lo cuestionan, que lo escribió poco antes de la destrucción, como fuere, poco antes o durante, pero ya se preveía que eso es lo que iba a suceder. Es en ese tiempo. Eso trajo consigo muchas inquietudes, muchos cuestionamientos y redefiniciones. ¿Qué significado tiene el que se haya destruido la ciudad de Dios y su templo? Y ahí viene también la esperanza de los cristianos, de que de repente ahora va a aparecer el Mesías, la parucía, la segunda venida, y ya viene. Es el juicio de Dios sobre el judaísmo. Hay muchas lecturas que se han hecho. ¿Qué es lo que esto significa? Ellos estaban seguros en su imaginario religioso de que Dios tenía su casa, claro, es una manera de hablar, ¿no? Que toca la puerta y ahí sale y te da la mano, pero que Dios se asienta ahí. Entonces, incluso en la presencia de Dios se llamaba una palabra muy técnica, Shekinah, la nube, y ahí encima de la nube ahí está Dios. Todo un léxico, toda una manera de ver las cosas, pero es en el templo, y solamente en el templo, y no había más que un solo templo. Ahí se ofrecían los sacrificios, el contacto entre cielos y tierra, ahí se da. Para algunos su mitología es el ombligo del mundo, pero eso se destruyó. ¿Y qué es lo que eso significaba? Es con eso en el fondo que Marcos escribe el Evangelio, porque sabía de esto, y las alusiones son claras. Y por eso le voy a leer, sin hacer mucho más comentario, si da el tiempo lo comento en detalle, porque es importante desde la perspectiva sociopolítica, la llamada parábola de los viñadores homicidas. Y permítanme leerla, y van a ver las alusiones son claras a este acontecimiento. Por eso digo, las huellas están en el texto. Lo primero que hay que ver antes de leer está en el capítulo 12. Si tiene un Nuevo Testamento lo quiere seguir, pero yo lo voy a leer y le propongo hacer lo que yo había sugerido, escuchar, simplemente escuchar. Ya, pues no vamos a analizarlo, simplemente yo lo leo y lo comento. Pero la primera cosa hay que ubicarlo. ¿A quién en el texto va dirigida esta parábola? Se dice antes en el versículo 27 del capítulo 11. Llegan de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba paseando por el templo, ¿notas? El templo, ese es el contexto, y ahí va a ir a la parábola un ratito. Se le acercaron los sacerdotes, escribas y ancianos, o sea, los que constituyen el Sanedrín, o sea, los que van a juzgar a Jesús, o sea, los que van a sentenciarlo a muerte. Esos. Por eso es importante a quién va dirigido. Decían, miren siempre a quién va, es importante. Cómo empieza y cómo termina. Bien, y entonces ya brinco una escena de por medio y empieza la parábola. Comenzó Jesús a hablarles en parábolas y dijo, un hombre plantó una viña, y la viña es una imagen de Israel. En Ezequiel está clarísimo, una imagen conocida. Es una metáfora para referirse a Israel, que debe dar buenos frutos. Y la rodeó de una cerca, cavó un lagar y construyó una torre. Luego la arrendó, porque no es de el hombre, de este hombre, obviamente que es Dios, que es su viña, y la arrendó a unos viñadores y se fue lejos de su tierra. A su tiempo envió un criado a los viñadores para percibir de ellos los frutos de la viña que le correspondían. Pero ellos le echaron mano, lo apalearon, lo que pasa es que tengo anteojos de lectura, y lo despidieron con las manos vacías. De nuevo se envió otro criado, pero a este lo descalabraron y llenaron de ultrajes. Todavía envió otro, pero a este lo mataron. Después a muchos otros a quienes apalearon o mataron. Todavía le quedaba a alguien, un hijo muy querido. Lo envió pues a ellos en última instancia al lugar, pensando, a mi hijo lo respetarán. Esto lo conocemos, ¿no? Pero piensen en el año 70, ¿no? Sigo leyendo. Pero aquellos viñadores se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y la heredad será nuestra. Y echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Volverá, acabará con aquellos viñadores y arrendará la viña a otros.
Así es como termina. La viña es Israel, infiel, acabará con ellos, destrucción, y se lo entrega, el pueblo de Dios se lo entrega a otros. A continuación de esto, simplemente lo menciono, viene la pregunta si es que hay que pagar el impuesto al César o no. Y están enlazadas. Pero eso lo dejo en suspenso por ahora, simplemente apunto al hecho. Y tiene una relación muy estrecha entre los dos. O sea, la viña, ¿a qué se refiere? El auditorio escucha y ya saben, si no se lo explicaban, que es una imagen conocida para Israel. No dan los frutos, se acuerda que viene, eso va precedido por lo de la higuera, que tampoco no da frutos, entonces todo está ensamblado. Este pueblo no da frutos, explicación de por qué sucedió lo que sucedió en el año 70, porque en vez de dar los frutos de paz, de justicia, de compasión, se habían peleado entre ellos. Flavio Josefo habla amplia y largamente de la toma de Jerusalén, de guerra civil interna, eso lo facilitó todo, en vez de aprender a vivir en armonía y concordia. No da frutos. Entonces, ¿qué hace? Fuera. Con esto no se puede hacer nada. Y además que mataron al hijo, para empezar. Muy bien. Entonces se lo va a dar a otros. Y la comunidad escucha. Nosotros somos los herederos de Israel. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Y esto lo trabaja mucho más claramente Lucas en su Evangelio y sobre todo en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, la imagen de iglesia que les presenta en Hechos es que es el verdadero, el Israel que es fiel a Dios. Y la fidelidad a Dios pasa por la aceptación de este Hijo. ¿No? Esa es la figura que tiene. Entonces nosotros somos como que Israel se bifurca. El que sigue el camino histórico de siempre, pero que ha rechazado al Hijo. El Israel que aceptó al Hijo, y a través del cual se reconstruye. En el capítulo 15 de Hechos claramente lo presenta así, una discusión que hay si se debe o no se debe aceptar a los gentiles como parte de la iglesia, puesto que eran solo judíos y gentiles no comen juntos, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con situaciones muy concretas que se vivían en ese tiempo. Entonces, se entiende con esto, simplemente lo cojo porque es uno de los textos más claros, largo además, bastante explícito. Se entiende porque ya Jesús es rechazado desde muy temprano, en el Evangelio de Marcos y los triples anuncios de la pasión, todo eso porque eso va a pasar porque lo rechazarán. Y la palabra rechazo aparece una y otra vez, lo rechaza. Entonces, hace eco a esta lectura, legítima o no, pero es una lectura, es una manera de entender. Fríamente no pasó por eso, pasó por otras razones, pero esa es la lectura como nosotros hacemos nuestra lectura de la muerte de Jesús. Y por supuesto, si yo pregunto, esto que he comentado muy brevemente, ¿se aplica hoy? Obviamente que sí, se aplica hoy, porque el mundo de hoy sigue siendo el mismo. Yo creo que el tiempo de Marcos, el tiempo de hoy no hemos cambiado mucho. Al Hijo también lo sacamos de medio hoy día con la posmodernidad, no queremos saber, bueno, no nosotros, me refiero en general al mundo, que no quiere oír hablar de esto. Te lo manda afuera, estamos viendo el descalabro en el mundo actualmente. Total, por más geniales que sean. Muy bien, yo quiero simplemente mencionarlas. Algunas de las preguntas que se me ocurrió, las puse aquí, que podría hacerse en una lectura de Marcos. Simplemente las leo así al hilo. ¿Por qué empieza y por qué termina Marcos en Galilea? ¿Qué importancia tiene Galilea? ¿Qué representa Galilea? Aparte de ser una región geográfica, ¿es que Galilea es algo más? Te lo digo, sí. Representa la apertura al mundo de los gentiles. De Galilea Jesús sale fuera también. Va al actual Líbano, Tiro y Sidón, y va a la Decápolis en la Jordania actual también. Sale de la tierra de ahí. ¿Qué representa? ¿Por qué remite nuevamente a Galilea cuando termina? El joven le dice, dígale a la mujer, le dice, digan a los discípulos que vayan a Galilea. ¿Se acuerdan? Entonces es una relectura. Ahora léelo desde esa perspectiva. Lo que Jesús hizo en Galilea tenemos que hacer nosotros también. Ahí se le encuentra. ¿Por qué es Galilea y no Jerusalén el centro de la misión de Jesús en Marcos? En Juan es al revés. El grueso de la misión de Jesús es en Jerusalén, o en Judea en general, pero sobre todo en Jerusalén. Si tuviéramos solo Juan, diríamos que Jesús estuvo activo solamente, o básica y fundamentalmente en Judea. Todo al revés.
¿Por qué evitaba Jesús las ciudades? El Jesús de Marcos, ¿ah? Yo no estoy hablando, ojo, no estoy hablando del año 30. Tengo que mentir porque nos deslizamos a eso. Real o no, eso no me interesa, pero lo que yo leo, ¿por qué evitaba Jesús las ciudades? ¿Por qué sentían los escribas y fariseos como amenazantes las curaciones y los exorcismos de Jesús? Le critican. ¿Por qué? ¿Por qué, sabedor por la experiencia en Galilea de lo amenazador que resulta para las autoridades su postura, Jesús se atreve a ir a Jerusalén, a la gran ciudad? Y además, ¿por qué va ahí y provoca a las autoridades? Se engarza en discusiones y no es todo. ¿Y por qué se va al templo? ¿Y por qué en el templo actúa de esa manera que ya es el colmo de los colmos que se lo echará en cara? Este ha dicho que destruirá el templo, ¿se acuerdan? En el juicio. ¿Por qué está todo eso? ¿Fue realmente así? No me preocupa. No nos preocupemos por la historia. ¿Qué había de tan peligroso en la predicación y la praxis de Jesús al punto de buscar su eliminación? Porque nadie elimina al que habla del amor, al que cura a los enfermos. ¿Por qué hay un triple ciclo bien desarrollado, capítulos 8, 9 y 10, en torno a las predicciones de la pasión? Y que se contraponen cada una vuelta, que hay un anuncio de la pasión 3 veces, y cada una, los discípulos están en otra nota. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el más importante? Y Jesús está hablando de su muerte, y como que no encaja. ¿Por qué está eso en Marcos así? Insisto. ¿Por qué encontró tanta hostilidad Jesús para ser condenado, en resumen? Quiero destacar lo que es para nosotros más importante, no solamente las autoridades en general que aparecen siempre con colores negativos, los fariseos que ya hablé sobre ellos y que siempre vienen de la Judea, es de Judea que van y aparecen y desaparecen, parece que estuvieran acechando a Jesús. Sus valores están contrapuestos a los valores del reino de Dios. Pero lo que quiero detenerme es en discípulos, pueblo y los 12, brevemente, o apóstoles. Los 12 que Jesús selecciona entre los discípulos fueron seleccionados para que estuvieran con Jesús. Son más que simplemente personajes históricos, representan al nivel de la narración la nueva Israel. Jesús invita a reavivar el sueño de liberación, una renovada alianza. Él dirige a los 12 específicamente, les da orientaciones, los prepara. Los 12 representan como las 12 tribus, es el nuevo Israel que hay que reconstruir, pero con otros criterios, no en clave de la ley, sino en clave del hombre. Del hombre. Y del hombre en clave del amor. Hay que reconstruir. Hay que, por eso, guiar lo que dijo una hermana, la familia donde Dios es Padre y todos somos hermanos. Llamo la atención a que la palabra apóstol aparece pocas veces. Y la palabra apóstol, que hay que verla en su significado, si yo la pongo en castellano, cambia un poquitito las cosas, porque estamos acostumbrados a otra cosa. ¿Qué representan? Voy a poner en castellano. Apóstolos, castellano, que es igual a enviado. Y discípulo Mafetés es el aprendiz en el griego, que tiene que aprender de otro. Esto, y Pablo habla de ellos, sería el equivalente a lo que hoy diríamos los misioneros y las misioneras. Son los que se dedican a ir fuera a predicar. Jesús los envía. Apostolein. ¿Te viene? Si pongo en vez de palabra apóstol, que para nosotros significa Pedro, Juan, Santiago, entonces personajes, esos 12, no. Pablo en 1 Corintios habla de diferentes ministerios, uno de ellos, algunos son apóstoles, y no está pensando en Pedro, Juan, Santiago u otro. Es decir, algunos son misioneros. Por eso digo, ¿qué resuena cuando ellos escuchaban en griego la palabra apóstolos?
resonaba lo mismo que en nuestras cabezas, misionero. Entonces, no nos quedemos solamente con los 12 personajes. El que sean 12 tiene un sentido simbólico evidente. Pero estos que son la nueva Israel, como los hijos de Jacob, son el punto de partida que deben, por lo tanto, extender, cosa que Jesús ya ha demostrado, esa apertura al salir él de Galilea e ir al mundo de los paganos. Todo un largo tramo en que Jesús está yendo a Tiro, a Sidón, baja nuevamente, cruza y se va a la Decápolis, el endemoniado ese de Gerasa, que está en ese otro lado, y después nuevamente cruza el lago y vuelve a la Galilea judía. Entonces sale, y ya van los pininos, los primeros pasos de apertura. Yo decía, Galilea representa más que simplemente un lugar geográfico. Esto de que personas o lugares sean representativos es harto conocido. Abraham, eso se llama la personalidad corporativa. Abraham no es solamente Abraham, es el padre de la nación, y lo que se dice Abraham se dice de la nación. Y nosotros lo tenemos como cristianos, hablamos del cuerpo de Cristo. Entonces, hablamos como un Cristo que místico, cósmico, qué sé yo, y hablamos así. Cuando hablamos de Cristo, ¿estamos hablando del histórico o estamos hablando de algo más que encarna o representa? ¿Okay? Entonces los apóstoles son no solamente los 12, por eso se lo llamó para que estuvieran con él. Y estando intimando con él, él es como Jacob con sus 12 hijos. Y eso no lo estoy inventando. Si uno sigue leyendo, tendría que dedicar más tiempo a ver el tema de la alianza, que tiene importancia también, y el Éxodo, esos dos tienen importancia en el Evangelio de Marcos y también en el de Mateo. Y luego el discípulo es el aprendiz. Macetés es el que se siente a aprender de otro. Y aprendido, por supuesto, después será para que comparta con ellos. Y en Marcos prácticamente todos son discípulos. Habla también de los 12, o sea, de los apóstoles como discípulos. El término va y viene al hablar de Pedro, el apóstol o el discípulo. Es discípulo en cuanto que es aprendiz. Y es apóstol en cuanto vea la dimensión de ir a ser testigo, a ser misionero fuera. Por eso quería detenerme en ese pequeño detalle. Segundo, bueno, el tema en Marcos no es tanto el discipulado, y vamos a lo de los discípulos, sino el proyecto del reino de Dios, que es lo más importante para él. Ese es su tema, como hemos visto. Nosotros tendemos a hablar de los discípulos, a mirarlos desde nuestra perspectiva postmoderna y desde una visión tradicional religiosa, que no es exactamente la que tiene Marcos en mente. Los discípulos, en Marcos sobre todo, se observa, no son personajes demasiado admirables. Los discípulos no comprenden muchas cosas. Los discípulos inclusive se oponen a Jesús. Acuérdate de Pedro, no quiere oír hablar de la pasión. Niega a Jesús, sea como discípulo. Por otro lado, están fijados los discípulos en sí mismos. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el primero? Ellos buscan lo que les conviene. Buscan asegurarse incluso una posición de poder. Cuando Jesús habla de persecuciones, rechazo o muerte, retroceden o simplemente no entienden. O como en la transfiguración, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, no me cambies la película, me gusta esto, pero no quiero pagar el precio para la entrada al cine. No, los discípulos terminan por la pata de los caballos. Estos piensan como los hombres, se parecen muchas veces a las autoridades, no siempre están totalmente al lado de Jesús. Jesús tiene que arrearlos cada vez a redil, porque parece que se van saliendo de un lado a otro. Tantas veces que los tiene que corregir, les tiene que aclarar. Los pinta por eso Marcos, no sé si aparte puede ser muy real, pero los pinta de ese lado negativo, no lo omite, porque el auditorio que escucha dice, los discípulos, nosotros también somos discípulos, ¿no nos vemos reflejados en ellos? Y ahí está el tema, porque para Marcos el discípulo fiel no es tanto como el que está pintado ahí, se dice, esto es lo que no deben hacer ustedes. El fiel es el que toma su cruz y se la juega hasta las últimas. El que me sigue, no como un Pedro, todos huyeron en el arresto, ¿a dónde están todos los machitos? Desaparecieron todos, entonces, y las que están ahí son las mujeres, las únicas que se quedan, y después Pedro termina siendo el bocón, el que tú eres el Mesías, no Señor, yo también iré contigo, daré mi vida, sí, el típico, claro. Igualito, cuando hice mi confirmación, yo todo, Señor, por supuesto, 3 semanas después estamos en otra nota.
Entonces, lo que quiere él, el autor, es involucrar y ver reflejado en estos personajes quizá nuestro propio ser cristiano, o ser cristiano obviamente de su comunidad. ¿Qué quiere decir? Que en su comunidad normal, como ya se ve en la carta de Pablo que eso se daba, había cristianos que ante las dificultades simplemente abandonaban la barca, se desembarcaban inmediatamente. ¿Cuántos que no entendían? ¿Cuántos que tergiversaban? ¿Cuántos que había que aclarar? Entonces, él está llamando la atención a la importancia de vivir el discipulado, no como lo pinta ahí. El verdadero discípulo sigue con audacia y entereza. Se las juega, como digo yo, hasta las últimas. Y la población, el pueblo, hay dos términos que se utilizan en el griego, en oglos y laos, pero uno sobre todo, el que más se utiliza del pueblo, es la gran muchedumbre inocente, sencilla, como ovejas que necesitan de pastor, como dice. Esa juega más bien un papel de más confianza en Jesús, se acercan a Él. Son también dúctiles, es decir, pueden ser manejados por otros, como es en el momento de la pregunta si es que deben qué hacer con Jesús en Jerusalén. Pero eso es en Jerusalén, obviamente. Pero la gente lo busca a Jesús positivamente, lo alaba, le agradece. Tiene un papel mucho más positivo que los de los discípulos. Punto y aparte. Entonces, entremos en textos. Marcos 1:1. Ya hablé de esto yo ayer un poco, pero quiero hacer algunas aclaraciones, porque lo hice rápido con otro propósito, en otro contexto. Ahora sí, vamos al Evangelio como tal, con esto es trasfondo. Inicio del Evangelio vamos a ver, aquí aclarando algunas cosas, porque son las primeras palabras. Algunos creen que es una suerte de título, yo no creo que sea título, pero no interesa. Pero eso es por donde empieza. Y yo les advertí ayer, miremos siempre atentamente dónde empieza la película, cómo empieza la novela, cómo empieza el texto que yo tengo, etcétera, etcétera. Los inicios son muy importantes. Inicio. En griego es arge, de ahí viene el arquetipo. Esta palabrita, después voy a desarrollar más. El inicio, esa palabra que usa arge, hace eco al Génesis, como es el inicio de una suerte de nueva creación. Y si tenemos en mente que para Marcos el cristianismo es el verdadero Israel, que hay que reconstruir, hay que reformar, hay que darle otro cariz, entonces es un nuevo inicio, una reiniciación. Entonces a veces se habla de Jesús como el segundo Adán, o nuevo Adán. O sea, ya hubo otro, pues no hay nuevo sino hay un viejo. Entonces, esta palabrita no sabemos si es que Marcos tenía eso en mente, pero ahí está, ha dado para escribir artículos y se venden bien. Del Evangelio, de la buena noticia, prefiero poner. Esto ya lo vi ayer, así que no tengo por qué detenerme. La buena noticia, ¿qué es cuál? ¿Cuál es la buena noticia? Y aquí vamos a una cuestión gramatical de donde sí tiene importancia. De, acerca, concerniente, no sé. Jesús, que es Cristo e Hijo de Dios. Dos títulos, como sabemos. Lo que el problema que tenemos en castellano, porque decimos Jesucristo, como si fuera el apellido. De los idiomas que conozco, ninguno tiene lo que seamos nosotros, porque ni en inglés, ni en francés, ni en italiano, ni en alemán, es siempre separado. Jesús, Cristo, Jesús, Cristo. Entonces, sería bueno. Y Pablo pone a veces Cristo Jesús. Entonces podemos decir en castellano Cristo Jesús. No importa. Pero esto tiene importancia porque esto puede significar el inicio de la buena noticia acerca de Jesús, voy a hablar acerca de Él, o puede decir la buena noticia concerniente a Él, o puede decir la buena noticia que es. El id est en latín. Es decir, en castellano. La buena noticia, es decir, inicio de esta buena noticia, la buena noticia que es Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Es que en el griego se presta a los dos, eso es lo que se llama el genitivo epexegético, es decir, que explica el es decir,
y eso no se puede poner en castellano, esa es cuestión ya de traducción, sorry, pero así es la cuestión. Se puede traducirlo de esta forma o de esta otra. Yo quiero pensar más bien de esta, pero no interesa. Pero sí me deja abierta esa incógnita. Si es que la buena noticia está encarnada en Jesús. Bien. Los dos títulos, como sabemos, porque ya los he mencionado, y me tendré que detener en algún momento, aunque sea un poco más ampliamente, tanto Mesías como Hijo de Dios tienen una fuerte y clara connotación política. Y ya le dije que uno es pensado en el auditorio judío, Mesías, Cristo es Mesías. ¿Bueno? Un pagano no entiende nada de esto. Y la otra es pensada en el auditorio de origen gentil, pagano, ¿sí? Hijo de Dios, para ellos sí es importante. Son las dos grandes confesiones también que encontramos en Marcos, en boca de Pedro la una, en boca del centurión la otra. Desde el mero inicio, Marcos, observamos, toma una perspectiva política, con la mira puesta posiblemente en el emperador. Es decir, Hijo de Dios no es el César, sino Hijo de Dios es Jesús. Este calificativo está remachado en la breve escena del bautismo. Tú eres, dice la voz desde el cielo, mi Hijo amado. Él, no otro. Cuando ellos escuchan en griego, porque Hijo de Dios se aplica solamente a las autoridades que se siente que han sido ungidas, elegidas, protegidas por Dios. Eso ya se conoce desde la época de los mesopotamios, de la época en Egipto. Los faraones son muchos de ellos hijos de Dios, incluso en su visión mitológica concebidos por una virgen. O sea, no nos asustemos que no somos los únicos que hablamos de eso. Debe ser hablado en otras culturas también. Pero son hijos de Dios, para subrayar eso. Por lo tanto, lo que piensan y dicen viene desde la divinidad. Su palabra es santa palabra. Ese concepto está en el ambiente, no es ninguna cosa novedosa ni rarísima. Está ahí. Entonces decir que Jesús es el Hijo de Dios significa que Él, en competencia con el César, y esto lo vemos ilustrado, ¿se acuerdan de Mateo? Herodes busca deshacerse de Jesús. Claro, ahí utiliza el término Mesías, porque es el equivalente, pero es la competencia. No puedo permitir que otro usurpe mi lugar, aunque sea un niño, ¿no? Eso es un absurdo total. Pero ¿a qué va? Ahí hay un juego de poder y de autoridad y de dominación. La descripción de Juan Bautista nos lleva un paso más adelante. En el versículo 6 que encontramos ahí, ¿cómo está descrito? ¿De qué manera se viste? Con piel de camello y comía miel de abeja, o miel, sí, y langostas, qué rico. No es tan inocente. Esta imagen, sin haberlo dicho con todas sus palabras, representa a Elías. Y la referencia a Elías tampoco es tan inocente como parece. La referencia a Elías es a ese profeta que más claro que ningún otro y representativamente se enfrentó al rey Ahaz y su mujer Jezabel. Y acuérdense la historia en el Monte Carmelo. ¿No se va? ¿Monte Carmelo? Los sacerdotes de Baal le dicen, ¿quién es Dios aquí? Esa idea de que los dioses son regionales. Nuestro Dios, él vive acá, el tuyo allá, ya el tuyo por allá, pero no te mezcles. Esa es la historia de Jonás. La historia de Jonás va a eso. Va a desmontar la idea de que Dios es un Dios regional. Jonás se asombra de que también esté en Nínive. Dice, ¿y qué es tú acá? Ese no es tu territorio, vete para allá. Entonces creía que podía huir de él. Y dice, oye, ¿tú también acá? Ese es su tema. Entonces, así era en ese mundo, ¿no? Los dioses regionales. El Dios de Abraham es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no es el mismísimo. Es el del clan, el de la tribu. Cada uno tiene sus propios dioses. Entonces, Elías tiene que lidiar con ellos. Él es el que se enfrentó directamente a el sacerdote, pero hay más. Juan Bautista representa a Elías, eso lo voy a hacer ver en un ratito. ¿Y Juan Bautista qué le pasó? Juan Bautista fue arrestado por el rey, por Herodes, y después fue ejecutado. Entonces, Elías que se enfrenta, que después tiene que huir y se va al desierto 40 días, y Juan Bautista es el representante. Y si tú coges la escena de la transfiguración, encuentras que en la transfiguración están con Jesús Elías y Moisés. Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley y los profetas.
términos sencillos. Otros han dado vueltas, que no es así, 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 así. Y cuando bajan del monte, después de la transfiguración, en el versículo 11 del capítulo 9, le cuestionan a Jesús, le dicen, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contesta, Elías, estamos Elías, mismo, desde luego ya ha de venir antes para restablecerlo todo, pero ¿no está escrito acerca del Hijo del Hombre que habrá de padecer mucho y ser menospreciado? Pues bien, yo les aseguro, Elías ya vino, hicieron con él lo que les antojó, conforme está escrito acerca de él. ¿Quién es el que vino e hicieron con él lo que quisieron? Juan Bautista. ¿Y por qué esto es importante? Nuevamente, todo tiene su razón de ser, no por las puras alberjas está esto ahí. Porque la expectativa era que antes que venga el Mesías, tiene que venir Elías como precursor. Y si Jesús es el Mesías, dice, ¿cuándo y dónde vino Elías? Si no vino Elías, tú no eres el Mesías. Punto, así de simple. Entonces viene la pregunta expresamente, ¿cómo dice que antes que venga el Mesías tiene que haber venido Elías? Bueno, entonces, ¿cómo zafan cuerpo? No, es que Elías está, como dicen los que le gusta la reencarnación. Prueba de la reencarnación es que Juan Bautista reencarnaba a Elías. Esa es la típica, conversa con ellos, te lo van a decir ahí. Sí, pero la Biblia dice que es la reencarnación. Si sacan ese textito ahí, me encanta. Entonces, dice, este es el que ya vino. Si ya vino, entonces Jesús sí es el Mesías. Y si es el Mesías, está en competencia con las autoridades políticas de su tiempo. Todo esto no es gratuito ni es tan inocente como parece. El bautismo de conversión, que es la escena siguiente. Estoy yendo rápido en algunas cosas, porque en otras me voy a detener con más detenimiento. Para la redundancia. El bautismo de conversión no es un bautismo en un lugar encerrado, es público. Y es un cambio, es una conversión, metanoia, cambio de mentalidad, cambio de esquemas, cambio de actitudes. No es una conversión espiritual. Y si es un cambio de actitudes y de mentalidad, tiene que reflejarse concretamente en las relaciones humanas. Agarra, por lo tanto, carne en la cuestión social. ¿Cómo nos llevamos entre nosotros? Tiene que cambiar esas cosas. Por eso que el Bautista hablará después de Jesús como viene alguien que es más fuerte que yo. Y de eso también tendremos que hablar. Y lo va a ilustrar con un exorcismo. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién tiene más poder? Y por último, que está en juego la autoridad de Jesús. ¿De dónde le viene la autoridad? ¿Tiene o no tiene autoridad Jesús? ¿Cuál es su autoridad? ¿La tiene como el emperador? Entonces todas estas cosas se van a ir arrastrando hasta llegar al punto que mencioné después de la parábola de los viñadores homicidas. ¿Hay que dar al César o no hay que dar al César? Entonces, ahí está la cuestión, puntual. Y la respuesta de Jesús será, devuélvanle al César lo que es suyo, no den al César, no. Devuélvanle al César lo que es suyo, ha podido a mí, devuélvanle a él, y den a Dios lo que es propio de Dios. Y antes tenían la parábola de los viñadores homicidas, que no dan a Dios lo que deberían dar. ¿Y qué es lo que deben dar? Lo que los profetas han repetido 8.800 veces: justicia, derecho y verdad. Lo que quiero no es culto y sacrificios, sino compasión y misericordia. ¿Cómo se traduce? Es muy difícil traducir 3 términos en el hebreo que son clásicos. Eso es lo que hay que dar a Dios. Y por lo tanto, eso involucra, no yo doy a Dios compasión. ¿Cómo voy a dar compasión? La compasión la tengo con el vecino, la tengo con el otro. El derecho se aplica en mi relación con el otro. Y recuerden, por amor de Dios, que estas sociedades son sociedades relacionales, son diádicas, son de cómo me llevo yo con el otro, no es mi vida personal, como yo tengo mis virtudes, como yo me siento espiritual interiormente, no, se mide desde las relaciones con el otro, eso es externa, es social, mucho más que nosotros. No es que cada uno reza por su cuenta, eso no funciona, o all together, ahí tienen los salmos, pues. Si estamos juntos, si estoy solo, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero las cosas se hacen en comunidad. El sentido de comunidad es muy, muy, muy fuerte. El sentido de pueblo, mucho más que para nosotros.
Entonces, todo esto, la metanoia, la conversión, el bautismo, debe conducir a un cambio visible y palpable en mis relaciones en la sociedad. Este es el mero inicio del Evangelio. Ya. Muy bien. Mañana entonces arranco con el reino de Dios que está al alcance, que es el pronunciamiento de Jesús que viene a continuación.